Muy bien. Ok. Pues de nuevo, bienvenidos a todos ustedes a esta la quinta de nuestras clases, la Biblia, una nación caída. Daniel en el foso de los leones va a ser el enfoque de nuestro estudio hoy. En la clase pasada vimos la destrucción de Jerusalén alrededor del año 586 a.C. Hoy vamos a estudiar un poco sobre Daniel que fue llevado cautivo a Babilonia un poco antes de la destrucción de Jerusalén. Y esta historia de Daniel en el foso de los leones sucede como en el año 540 antes de Cristo. Así que vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio de la palabra juntos hoy. Oremos. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste. Tú mandaste tu único Hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. Muy bien. Vamos a recordarnos una vez más de las normativas para nuestros cursos en vivo por Zoom. Traten de llegar preparados haciendo la tarea, también puntuales a la hora de la clase. A los profesores que nos sirven mostramos respeto con tratar de no interrumpirles y levantar la mano cuando podemos para participar, usar esa función de alzar la mano virtualmente. También a los compañeros en la clase, dejemos que todos participen, si es posible, y si es que quieren. Y en el grupo de WhatsApp, alguien mencionó que algunos compañeros han estado compartiendo versículos bíblicos, cosas así. Pedimos que no hagan eso en este grupo chat, simplemente porque si todos los estudiantes lo hacen, se llenan los celulares y ya se pierde la función de ese grupo chat, que es compartir información sobre el curso. Así que muchas gracias por respetar esa política también. Excelente. Bueno, vamos a hacer una actividad de apertura entonces. Y esta fue parte de la tarea que yo puse en su grupo chat. Voy a dividirles en grupos pequeños para esto. Y pueden tener sus Biblias abiertas, pero tal vez que cada uno tome uno de los primeros 5 capítulos del libro, y si hay más personas en el grupo pequeño, o más capítulos que personas en el grupo pequeño, alguien puede repetir también. Pero en grupos pequeños, den un resumen de Daniel capítulo 1 al 5, de lo que sucedió en esos capítulos. Y en este momento voy a dividirles en grupos. Ok, ya está. ¿Pueden aceptar la invitación, por favor, de dividirse en sus grupos pequeños? Excelente. Van a compartir ahí el resumen de los primeros 5 capítulos del libro de Daniel. Muy buenas noches, Isabel. Bienvenida. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Igualmente. ¿Cómo está usted esta noche? Muy bien, gracias a Dios. Aquí intentando. Excelente. Y pedimos que por favor guarden en mudo sus micrófonos. Así que para dar un resumen, capítulo 1, unos jóvenes judíos pasan la prueba.
Esos jóvenes judíos van a aparecer de nuevo, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego aparecen de nuevo en el capítulo 3, en el horno de fuego. El otro joven es Daniel. Fueron deportados antes de la destrucción de Jerusalén. Nos dice en el capítulo de 1 de Daniel que era bajo el reinado de Joacim. No bajo Sedequías, el que fue rey cuando fue destruida la ciudad. Así que en una deportación anterior, los de Babilonia llevaron a algunos de los jóvenes inteligentes nobles para entrenarlos para servicio en el gobierno de Babilonia. Y vimos cómo ellos siguieron las reglas dietéticas para los judíos, a pesar de presión para no hacerlo. Y Dios bendijo su decisión, ¿verdad? El capítulo 2, el rey sueña con un reino eterno. Tenemos la historia del sueño que nadie puede interpretar, pero Dios le da el poder a Daniel para hacerlo. Y es un sueño que Dios le daba información sobre el futuro, sobre los reinos que vendrían después del reino de Nabucodonosor. Los reinos de Babilonia y luego de Persia y Grecia y luego el Imperio Romano y al final esa piedra que es un reino eterno y sabemos que esa es la llegada de Cristo y hasta el establecimiento de su reino eterno, su reino espiritual, ¿verdad? Bueno, los 3 hombres en el horno de fuego, eso va a ser su proyecto final, como el rey hizo una estatua de oro, mandó que todos lo adoraran. 3 jóvenes judíos no lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios los rescató del horno de fuego. Y luego los capítulos que Isabel resumió muy bien por nosotros. El rey Nabucodonosor, por su arrogancia, es convertido como una bestia, se pierde su mente por un tiempo. Pero al humillarse, Dios le devuelve su mente y él alaba a Dios al final del capítulo. Y el 5, Daniel interpreta la escritura en la pared. Aquí vemos la caída del imperio de Babilonia. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, está reinando y hacen, bueno, un acto de blasfemar. Tomaron los utensilios del templo de Dios y los usaron en su fiesta. Y Dios, por causa de eso, escribió en la pared esas palabras de juicio. Mene, mene, tekel, parsin, que había sido pesado en la balanza, pero que faltaba y que iba a ser destruido su reino. Y esa misma noche perdió la vida y Darío, el Medo, tomó el mando. Y ahí transicionamos del imperio de Babilonia al imperio medo-persio, perdón. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este resumen? No. Vamos a la historia que vamos a estudiar hoy entonces, en Daniel capítulo 6, Daniel y el foso de los leones. Y vamos a estudiarlo usando el método de las 4C, comenzando con ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguien quiere ponerse de voluntario para contestar esta pregunta? Sí, pastor. Bueno, tenemos ahí como personajes al rey y tenemos los que estaban al servicio del rey, que fueron los que buscaron un pretexto para hacer caer a Daniel de su posición. Y el mismo Daniel. Muy bien, muchas gracias por comenzar la lista por nosotros. El rey Darío es de los que querían el puesto de Daniel
y Daniel mismo. Luego, Betty, ¿quería agregar algo más allí? Sí, pastor, también estaban los gobernadores del reino medo-persa y el ángel de Dios. Bien, el ángel que cerró la boca de los leones. Muy bien. Se mencionan aquí en el capítulo 120 sátrapas. Y los sátrapas eran como bueno, serían como alcaldes o gobernadores regionales. Y sobre ellos había 3 gobernadores del reino y sobre ellos el rey Darío. Así que sabemos un poco de la organización del gobierno de Darío. Y hay otros personajes. ¿Alguien puede pensar en otros personajes que no se mencionaron? Aurea. Pastor, buenas noches. Buenas noches, sí. Dios, Espíritu, el ángel, los hijos, las mujeres que fueron también lanzados a la fosa de los leones, la esposa y los hijos de los hombres que acusaron Sí. a Daniel. Y también al final el Ciro de Persa. Excelente, excelente. Si se menciona Ciro el persa al final. Muy bien, entonces sí tenemos ese triste detalle que en castigar a los enemigos de Daniel, también Darío echó los hijos y las mujeres de esos enemigos al foso de los leones. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué cosas hallamos en esta historia? Bueno, tendríamos el foso de los leones, la piedra, seguramente adentro había mucha leña para que se hiciera arder. Esos podríamos ser unos primeros objetos que podríamos identificar. Okay. Los leones, la piedra con la cual cubrieron la entrada al foso. No había leña en esta historia. A lo mejor estaba pensando en el capítulo 3 con el horno de fuego. Muy bien. Vilma levantó su mano. Gracias por... ¿Vilma? Y sería la casa donde Daniel estaba y que oraba siempre. La ventana menciona, o sea, que era un lugar visible, es importante. Es una de las cosas que vi porque era donde lo podían ver. Y ahí menciona como una cámara que dice que es el lugar donde estaba. El foso, la cámara que quedaban, dice, las ventanas podían verse como Daniel se arrodillaba. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Betty levantó su mano. ¿Quiere compartir unos objetos más? Sí, pastor, también creo que uno de los objetos fue el edicto que firmó el rey, porque me imagino que pues era un rollo, una hoja que él había firmado donde decretaba para que no adoraran a otro Dios que no fuera, o sea, otro que no fuera el rey Darío. Excelente. El edicto que firmó diciendo que no podían orar a nadie, menos el rey Darío por 30 días. También el decreto al final de Darío alabando al Dios de Daniel se puede incluir como otro objeto. Y luego hay ese detalle también de otro objeto un poco grotesco, macabro el detalle, pero los huesos quebrantados de los que fueron echados después de Daniel al foso de leones se mencionan en esta historia también. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Babilonia, pastor. Ok. ¿Se menciona Babilonia en el capítulo?
No, se menciona al principio. Entonces sería más o menos, entonces el lugar podría ser entonces en el Palacio del Rey Ok. o en el Foso de los Leones. También el foso de los leones y la habitación de Daniel donde él oraba. Muy bien. La Sí, casa de Daniel. sí, muy bien. Sí, el lugar, si no me equivoco, no se especifica aquí en qué ciudad está. Entonces, puede ser que al tomar el mando Darío, él se quedó en Babilonia, pero como se menciona aquí, ya está rigiendo la ley de los medos y los persas en este capítulo. Así que puede ser el lugar en una capital de ese nuevo imperio de los medos y los persas. Y ellos tenían varias ciudades como sus capitales, así que no estamos 100% seguros. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es los lugares que usted mencionó, que sí son mencionados acá. Pastor, tengo una pregunta. Cuando Daniel ya estaba como gobernador, ya la etapa del cautiverio había pasado, ¿verdad? Ya no eran cautivos. Buena pregunta, buena pregunta. El edicto que liberó a los cautivos fue promulgado por Ciro. Y parece que Ciro vino después de Darío, porque al final de nuestro capítulo dice, y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Teólogos debaten aquí, porque no hay buen récord histórico del rey Darío. Entonces, algunos dicen que era un rey antes de Ciro, pero Ciro tal vez borró su memoria del récord después de tomar el mando. Otros dicen que tal vez Darío era un rey, pero un rey como regional, y que Ciro todavía era en poder sobre todo el imperio. Pero sí, fue bajo el edicto de Ciro que los cautivos tenían ya permiso y hasta les dio recursos de regresar a la tierra de Judá. Okay. Muchas gracias. Sí, eso sería alrededor del año 536 antes de Cristo, si no me equivoco. Ok, pastor, muchas gracias. Okay. Gracias a usted por su buena pregunta. Así que aquí tenemos el imperio de Babilonia. Pueden ver su capital aquí. También pueden ver Media y Persia, que en sus momentos estaban bajo la influencia de Babilonia cuando estaba en su cenit de poder, pero vemos en nuestras historias para hoy que después el imperio medo-persa, que se encuentra aquí en el mapa, era también muy extenso, muy extenso. Su influencia aún un poco más al oriente. Y ahí está. Okay. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pastor, en el reinado de Darío. Excelente respuesta, muy textual, muy bien. En el reinado de Darío, ¿ok? ¿Alguien quiere dar una fecha aproximada? Pastor, en 586 antes de Cristo, habría hablado usted. Eso me parece. Ok, en 586 antes de Cristo fue la destrucción de Jerusalén. En ese momento el templo fue destruido bajo Nabucodonosor. Ya, pastor, entonces no tengo esa respuesta. No, ya nos estamos acercando a la fecha. Vimos en el resumen de los primeros 5 capítulos, Nabucodonosor reinó
y reinó por bastante tiempo, porque pasó ese tiempo, ese lapso de, puede ser 7 años, cuando él estaba loco y luego fue devuelto a su poder. Y luego el hijo de él reinó también, y ahora Darío. Entonces, podría ser alrededor del año 540 antes de Cristo. Muy bien. Se puede decir que cuando Darío tenía 62 años, porque eso lo dice el capítulo 5, versículo 31, que el reino quedó en manos de Darío de Media cuando tenía 62 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el problema? Ok. ¿Cuál es el problema en esta historia o cuáles son los problemas en esta historia? Ramona levantó su mano. Muchas gracias. Sí, profesor. Uno de los problemas era que los administradores y los sátrapas empezaron a buscar un motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Y también otro motivo que ellos querían usar como excusa, que todos los que estaban al servicio del gobierno tenían que postrarse ante el rey. Y Daniel se opuso, él dijo que solamente lo iba a hacer ante su Dios. Ok, un problema es que hay un edicto que todos deben orar al rey y eso solamente se debe hacer a Dios. Ese es un problema. Y el primero que mencionó fue la envidia de los otros sátrapas de la posición de Daniel, su deseo de quitarle su posición y su vida también con este edicto. Muy bien. Betty levantó su mano. ¿Cuál es el problema que usted quería mencionar, Betty? Bueno, pastor, era lo que ustedes acabaron de decir ahorita, la envidia de los oficiales en contra de Daniel. Y otro sería la prohibición de adorar al Dios verdadero, porque como se firmó el edicto de que no se debía adorar, pues veo que era un problema en ese momento. Sí, sí. Un problema para no solo Daniel, sino todos los cautivos creyentes. Muy bien. Andrés levantó su mano. ¿Algún otro problema que usted vio aquí? Pues yo veo aquí el problema donde los de Daniel no se quiso contaminar con los alimentos que proporcionaba el rey. Ellos tenían otro tipo de alimento para no contaminarse. Ok, ese fue en el primer capítulo. Sí, en el resumen del primer capítulo. Gracias. Ahora estamos enfocándonos en el capítulo 6, la historia que está en el capítulo 6, pero gracias por compartir. Se podría decir, a lo mejor es tan obvio que no querían mencionarlo. Daniel fue echado en un foso de leones. Está en riesgo su vida, ¿verdad? Ese fue un problema en esta historia. Claro, fue un problema que Dios resolvió de manera milagrosa porque su ángel cerró la boca de los leones. Bien, ¿qué tal los otros problemas que mencionamos? ¿Fueron resueltos o no? Yo pienso que sí, pastor, porque en caso de la envidia, esos mismos oficiales fueron lanzados al foso de los leones. La prohibición de adorar al Dios, una vez que Dios salva a Daniel, se hace un edicto de que se adoraran por todas partes. Cuando es lanzado a los leones, Dios los salva. Entonces se resolvieron los problemas. Excelente, excelente, sí. Y a lo mejor otro problema para el rey que no mencionamos, él no quiso que Daniel muriera, ¿verdad? Es que el problema fue que él publicó un edicto muy necio, muy tonto. Parece que el problema ahí fue su egoísmo, pero se resuelve ese problema también. Perdón, y explicar el problema un poco más. Sale en este capítulo y en otras partes del libro de Daniel. Conforme a la ley de los medos y los persas, un edicto real no se podía anular. Y por esa razón estaba tan preocupado. Él no podía salvar a Daniel. Tenía que cumplirse lo que se promulgó. Ok, pero ya se resolvió con Dios salvar a Daniel y luego el rey promulgó otro edicto diciendo que todos deben alabar a Dios.
Dios de Daniel, porque Él salva. Muy bien, vamos a consolidar este capítulo, aplicarlo a nuestras vidas un poco, pero primero, ¿de qué se trata la historia? Un resumen de 5 palabras, 10 palabras del capítulo. Bueno, pastor, yo lo anoté así. Yo coloqué la fidelidad de Daniel ante Dios lo libra de todos los ataques de sus enemigos. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por compartir este buen resumen. ¿Alguien quería dar otro resumen del capítulo? Buenas noches, pastor. También se podría decir que se trata de un joven que se permanece fiel a sus creencias y a pesar de las circunstancias, él no cede, por decirlo así, no tiene temor de la muerte, sino que está confiado en que Dios lo va a salvar de cualquier circunstancia. Y Daniel, un ejemplo de fidelidad y no solamente eso, de santidad, por eso Dios lo usó mucho y también lo salvó de todo peligro, de toda muerte que tenía. Okay. Sobre todo, como decía la compañera, la fidelidad de Daniel hacia Dios. Sí, y yo creo que podemos compartir también la fidelidad de Dios hacia Daniel. ¿Verdad? Es esa fidelidad de Dios que nos hace fieles a nosotros también. Sí. Gracias por compartir. Yo creo que Antonio aplaudió. ¿Usted quiere compartir un resumen aquí también? Yo creo que lo que trata la historia es cuando la adoración de Dios es prohibida por el hombre o por un estado o por una norma del hombre y lo que tiene que pasar la persona que quiere adorar a Dios en el caso de Daniel, que por un decreto, entonces tiene que romper ese decreto con lo que llamamos hoy en día la objeción de conciencia. De aquí no llega a ese, o se obedece a Dios o se obedece a los hombres. Porque recuerde que él estaba adorando y miraba la ventana, no hacia a otra parte, sino directamente hacia Jerusalén, que era el sitio de adoración por parte de los judíos. Ahí en ese sentido. Ok, entonces sí, en 5 a 10 palabras, Daniel obedeció a Dios en vez de a los hombres. Sería un buen resumen de lo que usted acaba de decir. Excelente. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensan? Ramona levantó su mano. Gracias. Adelante. Entre los pecados que vemos aquí está la envidia, por la cual conspiraron en contra de Daniel, y también la idolatría, que es muy condenado por Dios, porque ellos no solamente tenían estatua, sino que también se inclinaban y le rendían pleitesía, se puede decir, al rey. Y a esto era que se oponía Daniel. Okay. Entonces tenemos que confesar esos pecados también, ¿verdad? Que a veces tenemos envidia. En vez de estar contentos con lo que Dios nos ha dado, a veces miramos lo que el ajeno tiene y pensamos, ojalá que tuviera eso yo también. Sea éxito, sea fama, sea talento, sea belleza, lo que sea.
Tenemos que confesar ese pecado. Y idolatría también tenemos que confesar que a veces amamos y confiamos algo o alguien más que a Dios. Bien, ¿algún otro pecado que podemos confesar a base de esta historia? Sí, Rolando levantó su mano. Adelante, Rolando. No le podemos escuchar. Rolando, ¿puede activar su micrófono? Perdón, que se me Ahora perdió sí. la pantalla. Se me perdió la pantalla, pero creo que quizá yo lo que veo acá es esa tremenda convicción de Daniel, ese tremendo valor de estar en medio de poderosos y aún así vencer ese miedo y ese temor y seguir teniendo su convicción firme en el Señor. Es algo que yo no tengo y que confieso como un pecado y que le pido al Señor me ayude para tener esa convicción de Daniel. Sí, creo que todos podemos pensar en situaciones mucho menos riesgosas en las cuales en vez de vivir nuestra fe hemos escondido nuestra fe. Y tenemos que confesar esa cobardía que encontramos en nuestros corazones y nuestras vidas a veces también. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Betty levantó la mano. ¿Quería contestar aquí, Betty? Ay, no, pastor, fue que la activé sin, pero bueno, bueno, el amor de Dios lo podemos ver cuando es salvado por Dios del foso de los leones, o sea, se ve en varias partes, pero yo digo que la más significativa sería cuando el Señor lo salva de que no fuera comido por los leones. Ok, sí, de acuerdo. ¿Y cómo vemos el amor de Dios para nosotros allí también? No solo para Daniel. Porque así mismo como él defendió a Daniel, nosotros podemos también tener la certeza de que nos defenderá a nosotros por su fidelidad y su amor. Ok. Por medio de su Hijo Jesucristo, el cual ya lo hizo en la cruz. Sí, muchas gracias. Entonces, Dios nos ha dado promesas de protección, igual que a Daniel, ¿verdad? Y algo que expresa Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando él estaba cerca de su propia muerte por Cristo, él expresó esta confianza. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Dios nos preserva de todo mal, sea eso con quitar el mal, como lo hizo con Daniel cerrando la boca de los leones, o con llevarnos al cielo, nos libera de todos los males aquí, con darnos perfección en el cielo, ¿verdad? Y esta es nuestra confianza también. Dios nos preservará de todo mal. Excelente. Antonio, aplaudió otra vez, que quería aportar aquí. Según tengo entendido, la palabra Daniel quiere decir Dios es mi justicia en hebreo. Y entonces, en todos los casos que Daniel tuvo que enfrentar problemas en la adoración que tuvo, tanto en los víveres, en la estatua, en diferentes partes, siempre Dios le hizo la justicia de defenderlo. O sea que, y atravesó 3 o varias administraciones de los babilonios y los persas.
siendo funcionario del gobierno. O sea, no se dejó sobornar ni se dejó amilanar en ese sentido. Dios le hizo justicia. Y entonces uno tiene que tener en cuenta eso de que a pesar de que puede que uno tenga algún día, yo no he tenido así una persecución brava por ser cristiano, pero puede que una persona pueda tener una persecución cristiana, una persecución, y siempre Daniel o Dios en su justicia lo defenderá a su debido tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Sí, un muestro más que vemos del amor de Dios en esta historia y aplicándolo un poco a nuestra vida también. Es interesante que en otras partes de la Biblia Dios llama a Satanás un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Jesús ha cerrado la boca de ese león rugiente, porque la boca de Satanás está llena de acusaciones en nuestra contra, y él tiene razón, hemos pecado contra Dios y merecemos su castigo. Pero Cristo, con vivir una vida perfecta en nuestro lugar y sufrir el castigo que merecíamos nosotros en la cruz, nos ha ganado perdón pleno y gratuito para todos los pecados que acabamos de confesar y los demás también. Entonces ya no puede acusarnos el diablo. Cristo ha cerrado su boca, ¿verdad? ¿Quién puede acusar a quienes Dios ha justificado? Pablo pregunta en Romanos capítulo 8, y la respuesta es nadie. Si Dios ya en Cristo nos ha justificado, nos ha declarado inocentes, nadie, ni Satanás mismo nos puede acusar. Somos limpios y justos en los ojos de Dios, todo por causa de Cristo. Muy bien. Ahora, la pregunta número 4. En gratitud a Jesús, en gratitud a Dios por todo el amor que nos ha mostrado, ¿qué podemos pedir y hacer en gratitud? A base de esta historia. Ramona levantó su mano. Adelante. Podemos pedir siempre la protección de Dios para nosotros y para nuestros seres queridos, y hacer como hizo Daniel, poner solamente nuestra fe y confianza en el Dios verdadero, en nadie más. Muy, muy buena petición. Jesús nos enseñó a orar así en el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos del mal. Dios, líbranos del mal. Y Él lo hará. Y también que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en Dios, que Él va a hacer justo eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué podemos pedir o hacer en gratitud a base de esta historia? Pastor, yo pienso que una cosa que debemos pues, pedirle a Dios es pedirle su fuerza para hacer su voluntad y no dejarnos llevar por los demás. Porque si vemos, pues Daniel tuvo él se mantuvo siempre firme, pero en muchas ocasiones a veces uno por quedar bien con los demás, pues desobedece las cosas de Dios. Y como todo ser humano, pues fallamos. Y hoy el día vemos mucho eso. Entonces sería como pedirle fuerza al Señor para siempre mantenerse dentro de su voluntad, aun cuando seamos obligados a desobedecerlo. Por ejemplo, que yo estuve en un curso que hablábamos, ¿verdad? Cuando obedecer a los gobernantes, cuándo sí y cuándo no. Entonces hay momentos que cuando se nos pone que es en contra de Dios, pues nosotros tenemos que obedecer siempre a Dios. Entonces sería esa la fortaleza, la fuerza para siempre estar dentro de su voluntad. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar un poco más de eso, cómo vivimos bajo gobiernos, hasta gobiernos malvados, al final de esta clase. Muy bien, que Dios nos mantenga firmes en la fe como a Daniel, para poder seguir fiel a Él, aún bajo persecución.
Excelente. ¿Cuándo sería buena situación entonces para compartir este mensaje con otros? Pensemos en la Biblia como una caja de herramientas. Toda la Biblia es útil, dice Pablo, pero en ciertas situaciones, ciertas historias son más útiles que otras. Así que, ¿cuándo sería útil esta historia en nuestra vida cristiana? ¿Quién necesita escuchar esto específicamente? Andrés abrió su micrófono. ¿Quería compartir una situación, Andrés? Pues, alguna persona pues, esté enferma o tenga algún problema de desesperación, sería necesario que nuestro Padre Celestial esté con él. Si nosotros tenemos fe en él, todo lo malo, o donde tropiecemos, o donde metemos, pues todo saldrá bien. Muy buen aporte para asegurar a esa persona que Dios está con esa persona en su aflicción y nos protegerá, ¿verdad? Muy bien. Vilma levantó su mano, Vilma. Sí, podemos decir que aunque seamos perseguidos o avergonzados o expuestos muchas veces, que Dios nos va a dar la victoria si nosotros permanecemos bajo esa convicción de que Él es nuestro Señor. Que no haya la convicción de que Dios nos va a poner en victoria y no nos va a dejar en vergüenza delante de lo demás. Ok, gracias. Y bueno, a veces esa victoria no viene hasta la vida eterna. Tenemos que recordar eso también, o sea, a final de cuentas, Pablo el apóstol, por ejemplo, él fue ejecutado por el gobierno romano. Desde un punto de vista humano, él perdió. Pero sabemos que por fe en Cristo, él venció. Él está ahora gozando de la gloria del cielo. Y fue, como usted dijo, fue... ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Vindicado, fue vindicado por Dios, ahora con su salvación eterna. Entonces, muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con dos temas importantes aquí al final de la clase. El primero sería la vida en exilio. ¿Cómo era su cautiverio de Judá en Babilonia? Yo creo que a veces recordamos nosotros el cautiverio de Israel en Egipto 1000 años antes, cuando eran esclavos y oprimidos, y tal vez tenemos esa misma idea sobre la situación de los judíos en Babilonia, pero de lo que leemos en la Biblia no era así. No eran por lo general esclavos. Más bien, Dios tenía las siguientes palabras por los judíos. ¿Alguien puede leer Jeremías 29, 4 al 7, que está en la pantalla? ¿Un voluntario para leer estos versículos? Pastor, buenas noches. ¿Puedo leer yo? Sí, adelante. Ya. De 29 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá, no se reduzcan en número, procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Gracias. Así que dentro del mensaje de Jeremías a los judíos a someterse a este cautiverio como una disciplina de la mano de Dios, ¿verdad? Él les dice, hagan su hogar allí durante esos 70 años de cautiverio.
construyan casas, planten huertos. Entonces, de lo que vemos aquí, por lo menos por algunos de los judíos, no iba a ser una vida llena de sufrimiento en Babilonia. Iban a poder hacer casas, trabajar, crecer en sus familias, y Dios quiso eso para los judíos en este exilio de su tierra. También dice, deben procurar la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. O sea, no se rebelen contra ellos, más bien oren por ellos. ¿Por qué? Bueno, no solo porque en la Biblia Dios quiere que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero también porque si les va bien a ellos, les irá bien a ustedes, dice a los judíos. Muy bien. Otras palabras de Jeremías que nos dan una idea de cómo era la vida para los exilios en Babilonia. ¿Alguien quiere leer estas palabras? Antonio ¿Puedo leer está nuevamente, pastor? Antonio aplaudió. Antonio aplaudió. Y no siempre veo el aplauso. Por esa razón no había llamado su nombre antes. Antonio, ¿quiere leer estas palabras? Sí, ya nomás. ¿Quiere activar su micrófono, Antonio? Si quiere la dama leerlos, yo no hay ningún problema. O lo leo. Por favor. Bueno, Jeremías 29, 10, 11. Así ha dicho el Señor. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré promesa de hacerlos volver a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Okay. Entonces aquí especificó a los cautivos Jeremías que solo iba a durar 70 años su cautiverio. Y Dios en otra parte de este libro explica que ¿por qué 70 años? Para que la tierra tenga su descanso debido. Una ley que Dios había dado a los judíos era cada 6 años debían hacer descansar a la tierra el 7º año. O sea, no cultivar la tierra en ese año. Solo recoger de lo que salió naturalmente. Y parece que no guardaron ese mandamiento. Entonces Dios dijo, por fin la tierra tendrá su descanso. 7 por 10, o sea, el sábado cumplido, ¿verdad? Que ellos no habían cumplido antes. Pero después de 70 años iban a volver. Y vamos a estudiar esa historia en este curso también. Pero había algunos cambios para la cultura judía en Babilonia. Uno de los cambios era que en vez de hebreo, se hizo el idioma más común, aún entre los judíos, el arameo. Y eso porque arameo era la lengua franca en ese entonces, o sea, el idioma internacional de negocios en ese entonces. Así que hasta parte del libro de Daniel y parte del libro de Esdras, que fueron escritos en estos tiempos, parte está en hebreo y parte está en arameo. También otro cambio que los cautivos llevaron de regreso a Judea, era sinagogas. O sea, desterrados, no tenían su templo en donde adorar a Dios. Así que se reunían en grupos pequeños, en casas y en otros edificios. Y esas reuniones llevaron esa costumbre de regreso a Israel. Se construyeron sinagogas en muchas partes del país de Israel. Por eso durante el ministerio de Jesús, vemos que él está predicando en sinagogas. Se reunían ahí los días sábados para escuchar la palabra de Dios y estudiarla. Parece que esa costumbre
tiene su origen también en Babilonia. ¿Qué más podemos decir sobre el imperio de Babilonia? Bueno, era un imperio grande e imponente. La ciudad de Babilonia ya tenía más de 1000 años cuando Daniel y sus amigos fueron llevados allí. Una ciudad muy antigua. Esta es la cuna de la civilización, se dice. Ocupaba los dos lados esta ciudad del río Éufrates. Así que el río Éufrates era uno de los grandes en esa región junto con el Tigris. Y Babilonia fue construida en los dos lados de ese río. Fue famoso esta ciudad por sus muros protectores y se pueden ver una reconstrucción de esos muros protectores aquí en sus pantallas. También es famosa históricamente por sus sigurat. Esos eran como templos, muchas veces a su dios falso Marduk, que fue el dios principal entre los de Babilonia, pero fue un tipo de medio pirámide que se utilizaba como un sitio de culto a sus dioses falsos. Otra cosa por la cual Babilonia es famosa son los jardines colgantes de Babilonia. ¿Han escuchado ustedes sobre las 7 maravillas del mundo antiguo? Las 7 maravillas del mundo antiguo es una lista de 7 cosas que fueron creados, construidos en el mundo antiguo que eran maravillosos. ¿Sí? Los jardines colgantes de Babilonia eran entre ellos. Los de Babilonia eran conocidos no solamente por estas cosas, sino también por su sabiduría, su astronomía, estudiar las estrellas, y conocimiento científico también. Y hallamos que Daniel y sus 3 amigos fueron preparados, o sea, tenían que estudiar 3 años. Y en otro capítulo nos dice que Daniel fue el jefe de los magos. El jefe de los magos. Y cuando escuchen eso, no piensen en magia necesariamente, piensen más en sabiduría. Los magos en ese entonces eran una clase de gente que fue muy estudiada y inteligente en muchos temas distintos para poder aconsejar a la realeza. Y en eso trabajaban Daniel y sus amigos. También hallamos magos en el Nuevo Testamento, ¿no? Magos vienen del oriente buscando a Jesús para adorarlo. Y es interesante la conexión que Daniel estaba trabajando en el oriente como jefe de los magos. Luego, como 5 siglos después, vienen unos magos buscando al Salvador recién nacido. Y, ¿cómo supieron ellos que iban a ser un Salvador con la apariencia de una estrella? No nos dice la Biblia, no sabemos, pero puede ser que Daniel y sus amigos dejaron ahí ese mensaje entre los magos, y estos magos en el tiempo de Jesús estudiaron y encontraron esa profecía, y por eso sabían que el Salvador iba a nacer. Bueno, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre los judíos en Babilonia? Antonio, ¿tiene una pregunta? Tengo una pregunta. En Babilonia fue donde los judíos ya empezaron a desarrollar todo lo que fueron lo de los ángeles, ¿cierto? Porque ellos trasladaron o empezaron a hablar de ángeles. No. Los ángeles existían mucho antes. La Biblia dice que ya estaban en tiempos de Abraham, ¿verdad? Sí, pero empezaron más a desarrollar la teología de los ángeles en esa época, ¿cierto? Porque durante anteriormente no se estaba hablando tanto de eso. Bueno,
Hay críticas históricas. Daniel del príncipe de Persia. Hay críticas históricas de la Biblia que piensan que esta solamente es una invención de la religión judía. Y a lo mejor ellos digan eso, ¿verdad? Que los ángeles entraron a la teología judía en estos tiempos, pero la Biblia nos dice que no es así, que los ángeles fueron creados por Dios en algún tiempo en esos 6 días de creación. Y que estaban sirviendo a Dios ya mucho antes de esto. Ya encontramos ángeles en Génesis y Éxodo. Puede ser que empezaron algunos judíos a enfocarse más en ángeles durante este tiempo. De eso no tengo información. Pero, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Preguntas sobre los judíos en Babilonia? Sus 70 años allí. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar hablando un poco sobre la relación entre el creyente y nuestro gobierno. Vemos en Daniel y sus amigos muy buenos ejemplos de cómo creyentes debemos vivir bajo gobiernos, aún gobiernos malvados. Piensen en esto. El gobierno por el cual trabajaban Daniel y sus amigos era el mismo gobierno que había sitiado ciudades en Jerusalén, en Judá, destruyéndolas. Había destruido el templo de su Dios. Habían seguramente matado a muchos de sus amigos conocidos, tal vez familiares. Pero llegando a Babilonia, vemos su actitud en el primer capítulo. ¿Se rebelaron ahí contra el reino de Babilonia? No, de ninguna forma. Aun cuando hay esa ley, aun cuando, se tienen que comer comida prohibida por Dios, no se rebelan en su actitud, son muy respetuosos, pero dicen, no podemos comer esa comida, por favor, dennos otra comida. Y cuando en capítulo 3, la historia para sus proyectos finales, cuando ellos rehúsan adorar a esa imagen que él repuso, sus palabras son llenas de fe, pero muy respetuosas al rey, no le faltan respeto. Así que vemos a un principio que Pablo también en el Nuevo Testamento enseñó. Si quieren pueden abrir sus Biblias a Romanos. Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, esto es lo que Pablo escribe. Él dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Y va explicando que el gobierno es una institución que representa a Dios y que Dios lo utiliza para el bien. Él protege a ciudadanos con el gobierno, él hace bien para los que hacen lo bien y también lleva a cabo justicia por medio de gobiernos terrenales. Y a veces cristianos gemimos un poco bajo nuestros gobiernos porque sabemos que hay mucha corrupción, mucha injusticia. Pero el gobierno sobre el cual escribe Pablo aquí también era así. O sea, cuando él escribió esta carta, o poco después, tal vez, el gobernante, el emperador era Nerón. Nerón quemó a Roma y culpó a los cristianos por haberlo hecho, y luego empezó a quemar vivo a cristianos en Roma también. Y Pablo dice, sométanse.
a las autoridades. El gobierno romano es el mismo que al final de cuentas le quita la vida a Pablo. Pero él dice, sométanse a las autoridades. Así que podemos seguir el ejemplo de Daniel y sus amigos cuando el gobierno nos ordena hacer algo que Dios no ordena, o sea, que va en contra de la ley de Dios. Podemos decir con respeto al gobierno, podemos decir, tengo que obedecer a mi Dios en vez de a ustedes en esta ocasión. Pero en toda otra ocasión debemos someternos a las autoridades como establecidas por Dios mismo. También podemos notar que es importante saber el papel del gobierno en contraste con el papel de la iglesia. Porque hay ciertos movimientos cristianos que se involucran mucho en la política y eso causa problemas porque el gobierno y la iglesia tienen grandes diferencias en cuanto a sus líderes, en cuanto a su misión y las herramientas que utilizamos para llevar a cabo esa misión. Como vemos aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y en cierto sentido se puede decir que Dios es la cabeza del gobierno también, porque Cristo es el rey soberano encima de todos los reyes de la tierra, y ellos solamente tienen puestos de autoridad por la voluntad de Dios. Pero muchos no creen en Cristo, y ellos ven su cabeza como las autoridades del gobierno, ¿verdad? Entonces tenemos esa diferencia. También la misión de la iglesia no es hacer leyes en sus países. Eso podría servir el bien de los ciudadanos, pero no espiritualmente ni eternamente. La misión de la iglesia es hacer discípulos para Cristo. Y con eso la herramienta es el evangelio. Compartimos el evangelio, la herramienta que utilizamos para llevar a cabo nuestra misión que nos dio Cristo Jesús, ¿verdad? La misión del Estado es distinto. En vez de ser una misión de importancia eterna, tiene una misión de importancia temporal. El gobierno debe proveer para el bienestar temporal de los ciudadanos. Y ¿cómo lo hace? ¿Qué herramientas se utiliza con el gobierno para hacer eso? Se utiliza la razón humana, la legislación, tratados, hasta castigo y condenas. ¿Por qué? Porque eso mantiene la paz, ¿verdad? Cuando el gobierno pone un castigo para un crimen, menos personas van a cometer el crimen. Y eso ayuda para el bien de todos. Así que Dios nos da muchas bendiciones bajo nuestros gobiernos terrenales. Y si a veces nos quejamos de nuestros gobernantes, debemos solamente ponernos a pensar en estas palabras de Dios y también la alternativa. ¿Cómo sería el mundo sin ningún tipo de gobernante y gobierno? Sería un caos total, ¿verdad? Cada quien haciendo lo que le dé la gana. Y gracias a Dios entonces por su buena institución de gobierno que nos brinda muchas bendiciones Dios por medio de eso. Bien, entonces, ¿cómo debemos vivir bajo gobiernos? Hasta gobiernos malvados. Debemos orar por los gobernantes. Dios llama en el Nuevo Testamento, Pablo, en su primera carta a Timoteo, que levantemos oraciones por todos nuestros gobernantes. Oremos para gobernantes corruptos, que Dios les cambie el corazón, que los utilice para el bien del pueblo a pesar de su corrupción. Oramos pidiendo buenos gobernantes para el bien de nuestros países. También debemos respetarles y seguir las leyes que nos ponen, con tal de que no vayan en contra de la ley de Dios, ¿verdad?
Eso incluye el pagar de impuestos. Pablo en Romanos 13 dice que ese es un deber que los cristianos debemos cumplir. Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús también estaba en favor de pagar los impuestos. Las leyes de gobiernos terrenales se nos aplican y debemos obedecerlas a menos de que, como hemos mencionado, van en contra de lo que Dios nos manda. Y en esos casos, el cristiano, como hicieron Daniel y sus amigos en los capítulos que vimos, dirá, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres en este caso. ¿Qué tal? ¿Puede un creyente participar en el gobierno? Yo creo que es otro tema que en nuestros países tal vez digamos, ¿cómo podría meterse en un ambiente donde hay tanta corrupción sin también llegar a ser corrupto? Pero si dejamos todo el gobernar a los incrédulos, entonces, ¿cómo va a cambiar la situación? Sí, un creyente puede servir en el gobierno. Vimos cómo Daniel y sus amigos sirvieron en el gobierno y trabajaron fielmente para el bien del reino y el bien del pueblo. Entonces tenemos esta cita de un documento de nuestra iglesia, un documento de la Iglesia Luterana Confesional, que dice eso, ¿verdad? Se enseña que los cristianos, comenzando aquí, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces. Asimismo, decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, y hasta castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerras justas, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad, contraer matrimonio. O sea, como buenos ciudadanos, podemos servir en el gobierno o podemos también dar una voz al gobierno con nuestro voto, y eso le agrada a Dios cuando somos buenos ciudadanos bajo su representante, que es el gobierno. Muy bien, hasta allí, ¿cuáles preguntas tienen, amigos, sobre estos temas finales? Pastor, buenas noches. Sí, no tengo como tanto una pregunta, pero pienso que sí, es verdad. Nosotros en los países de subdesarrollo, por lo general, nos quejamos mucho de los gobernantes, nos quejamos mucho y siempre sé decir que Dios puso cada gobierno, que nada pasa sin que Dios lo permita, que Dios dice la palabra, ni una hoja del árbol se cae sin su voluntad. Tengo la convicción de eso, pues hay muchos gobiernos que han llegado, inclusive en el país, en Ecuador, y entonces digo, pensaba, pero ese gobierno fue malo porque antes hubieron otros malos y Dios sabe por qué los puso ahí. Y siempre digo que nosotros tenemos que hacer la parte de respetar, trabajar, siendo honestos, en honestidad, ayudar a nuestro prójimo y respetar también al gobierno, porque hay que ayudar para poder salir adelante todos. Yo tengo un pequeño negocio y escuchaba a un señor decir cómo con odio así hacia el presidente que no está haciendo nada, pero no sabemos porque cada persona, yo le digo al señor, le dije, pero tanto así hablar de una persona que entra al gobierno cuando si uno estuviera sería la actuación de uno, pero en definitiva ese es mi aporte, pero siempre trato y sé y confío en que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Tanto para el gobierno, para la voluntad de Dios y para que podamos vivir en comunidad como siempre quiere Dios, porque nos amemos los unos a los otros. Ese es mi aporte.
Gracias. Sí, es un peligro, ¿verdad? En el ambiente político en que vivimos actualmente. Es un peligro contagiarse con una actitud muy pesimista y negativa hacia los gobiernos y nuestros gobernantes. Pero no hay ningún versículo bíblico que dice debemos quejarnos de nuestros gobernantes. Hay versículos bíblicos que dicen que debemos orar por nuestros gobernantes y que debemos someternos a ellos y respetarlos. Gracias por compartir. Y eso no quiere decir, por cierto, que como ciudadanos cristianos y la mayoría de nuestros gobiernos nos aportan una voz, ¿verdad? No prohíben, por ejemplo, que yo doy voz a mi opinión, a mis creencias. Como ciudadanos cristianos, si hay algo que está mal en el gobierno, podemos y debemos decir algo al respecto. Está bien eso. Es parte de ser un buen ciudadano y buscar el bien de nuestros países y nuestros gobiernos. Sí, pero vamos a recordar siempre que nuestra misión principal como creyentes no es crear un gobierno perfecto que jamás sucederá. Es llevar el evangelio al mundo para salvar almas eternamente. Muy bien. A ver, yo veo que Vilma levantó su mano. Vilma, ¿cuál es su pregunta? Ahí voy. Más que pregunta, solo algo personal, que justamente estoy en Argentina y estoy viviendo en una provincia bastante... Fue la única que prohibió en salir de la provincia en toda la pandemia. Así que no podíamos ni salir ni entrar y yo, o sea, tengo en otra provincia toda mi familia, así que por 2 años no salimos de la provincia porque era la única que tenía prohibida totalmente la fronteriza. Y entonces como que eso fue avasallado, toda la familia, el gobernador de ustedes son de otro país, una cosa así. Y hubo mucho de parte de cristianos y no cristianos del autoritarismo de nuestro gobernador. Y como soy docente, así que estoy en el Ministerio de Educación Pública, y bueno, hay un acto, tenés que agradecer a tu gobernador, y tenés que estar haciendo palabras. Y bueno, trabajé en una escuela que es de aborigen, sería originarios, y entonces, y ellos son, en esta provincia tiene mucho auge o mucha atención los originarios, así que me tocó estar representando y estar en muchos eventos públicos donde estás con la foto, con el gobernador, con el intendente, y bueno, y los cristianos, claro, vos te acomodás, vos sos de ese partido, y bueno, y mi defensa siempre fue, no quiere decir que lo haya votado, pero quiere decir que es mi gobernador, tengo que respetar, está dentro del Ministerio de Educación, y bueno, yo puedo rescatar lo que hace bien, y eso no quiere decir que no esté de desacuerdo con lo que no está haciendo bien. Bueno, si a esto de Daniel me lleva a eso, sería a repensar y a rever de qué me sirve criticar, de qué me sirve. Yo siempre, bueno, sí, está bien lo que decís, pues yo rescato lo que sí hace, porque si miramos todo lo malo, nunca vamos a encontrar cosas buenas. Pero bueno, digo, yo de que trabajé 15 años en esa colonia, llegué y estaba en una escuela fea. A los años estuve trabajando en los templos de la colonia de origen y después nos da una escuela nueva. Entonces yo hay cosas que hizo y en lo que me toca a mí, en la parte educativa, digo. Entonces rescato eso. Sí, es verdad, no nos da más que eso, pero lo que hizo nos dio y rescato eso. Ahora, bueno, pero a vos te dio una escuela, pues se robó 10 escuelas. Y bueno, pero no vi las que robó, vi las que hizo.
una cosa así. Entonces, creo que tenemos que ser luz en tratar de evitar en lo que están haciendo mal, sino que en lo que sí están haciendo. Y bueno, someternos en eso, de orar y bueno, pedir a Dios que le dé la luz para que guíe. Hoy estuve en un acto que se hizo de los jardines de infante y me tocó dar el discurso a los maestros jardineros. Y en ese discurso que fue municipal, que fue en el pueblo, le puse a Dios gracias. Entonces como que hacer algo secular, pero a la vez exaltar que Dios nos guardó en todo este tiempo de pandemia y que por eso hoy podíamos estar nuevamente en una calle desfilando como los jardines de infantes. Y bueno, la gente que te conoce, que vos sos cristiano, que sos evangelio, y bueno, estás parado atrás de una puerta que está marcando un partido político, digo yo, bueno, pero mi función es docente y me toca dar un discurso. Y bueno, ahí lo dejé, dejando a Dios en primer lugar, que te guarda, que te protege y que te permite estar en ese lugar. Un aporte, una experiencia que siempre le pido a Dios, Señor, si estoy en un lugar secular, que pueda ser luz, Sí. una luz, que nunca sea tú mi testigo, que te pueda reflejar a vos en lo que pueda, en lo que esté de mi parte, porque cambios no voy a poder hacer, pero que yo sí pueda hacer una luz, un granito de arena, un aporte para que Él, en primer lugar, no sea un mal testimonio delante de la sociedad como hija de Dios. Okay. Gracias por compartir su experiencia. Sí, a veces nos encontramos en situaciones complicadas cuando vivimos como ciudadanos del cielo y también ciudadanos de un gobierno. Y Daniel y sus amigos estaban en situaciones complicadas, ¿verdad? Y en lo que pedimos a Dios es justo lo que usted dijo, que Dios nos ayude a hacer luces para Cristo en este mundo, para que vean el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí tenemos que terminar, amigos. Voy a orar. Vamos a publicar la tarea en el grupo chat o esta noche o mañana, probablemente mañana. Y ustedes, si tienen preguntas que no fueron contestadas, quieren quedarse unos minutos después, estoy dispuesto a quedarme aquí con ustedes para contestar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu vida perfecta en nuestro lugar, porque confesamos que, a diferencia que Daniel y sus amigos, no siempre hemos vivido como debemos bajo nuestros gobiernos. Así que damos gracias por tu obediencia perfecta en nuestro lugar, porque tú siempre sometiste a los gobernadores, las autoridades bajo las cuales vivías. Y esa obediencia perfecta ahora es nuestra por medio de la fe. Dios la mira cuando nos ve, porque hemos sido revestidos contigo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre compartir el evangelio con otros y recordar que esa es nuestra misión principal como la iglesia, pero también vivir como buenos ciudadanos bajo los gobiernos en los cuales vivimos. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos esto. Amén. Muy bien. Pueden despedirse los que quieren irse, los que quieren quedarse, esperen unos momentos y podemos contestar sus preguntas.